Continuamos, mis amados hermanos, hoy con el estudio de el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1. Así es que hoy continuamos con el estudio. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y vamos a estar mirando versículo 38 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, y que esta palabra sea escrita en nuestros corazones y que nuestro entendimiento esté dispuesto, abierto para recibirla. Y que por tu Espíritu Santo también ponga las palabras en mi boca para que hables lo que tú quieres comunicarnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Dios es un Dios absolutamente infinito. Aunque podríamos decir absolutamente infinito, parece una redundancia, ¿no? Sus pensamientos y sus propósitos y todo lo que Dios hace es espectacular. Vamos a ver algunos textos con respecto a eso. Miremos lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos, mis hermanos, siquiera imaginarnos la grandeza de los pensamientos del Señor. Miremos otro texto que está en Romanos 11:33, como lo expresa el apóstol Pablo. Romanos 11:33. Dice: oh, profundidad de las riquezas, una exclamación, y de la sabiduría, y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No alcanzamos, mis hermanos, nuestra mente humana no es capaz, no alcanza a comprender esa profundidad, como dice aquí, de esas riquezas de Dios, de su sabiduría y de su conocimiento. Y dice que los juicios de Dios son insondables. ¿Qué es algo insondable? Que no se puede medir, ¿cierto? Que es tan profundo que no tiene manera de medirse. E inescrutable.
Recuerden que aquí hace poco pasaron unos escrutinios. E inescrutable es que no se puede contar. Esa es la grandeza, la magnificencia de nuestro Señor. Miremos qué dice también Job. Job capítulo 5, verso 9. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. ¡Wow! ¿Quién es el que hace eso? Nuestro gran Dios. Hay más adelantico en el capítulo 11 de Job, versículos 7, 8 y 9. Dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Definitivamente, mis amados hermanos, la grandeza, el poder, el conocimiento de nuestro Dios es algo espectacular. Espectacular. Y podríamos citar muchísimos textos más donde la palabra menciona, exalta esa grandeza, ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento de Dios. Ahora, Dios es soberano. Todos entendemos eso, ¿no? Comprendemos eso. Dios es soberano. Él realiza su voluntad. Él envía su palabra y a través de esa palabra cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Pero también resulta que nosotros tenemos responsabilidad. Ahí hay una paradoja, ¿no? ¿Qué son las paradojas? Son ideas que aparentemente se contradicen. Por ahí se dice para, la palabra, el prefijo para, significa junto, ¿cierto? Aparentemente se contradicen. Por ejemplo, el Señor Jesús afirmó que la traición de Judas, sí, ya estaba predeterminada por el plan de Dios. Pero también la palabra de Dios dice que Judas no se apartó, no se arrepintió por su pecado, sino que lo hizo por su propia voluntad. Entonces uno dice, bueno, ahí es una paradoja, ¿no? Muy bien. Y en la palabra encontramos muchas otras paradojas. La palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios. Pero también el Señor Jesús dijo los escritos de Moisés y los profetas, como si hubieran sido escritos por hombres. Y efectivamente fueron escritos por hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Una palabra, la Biblia, que fue escrita por más de 40 autores en un trayecto de más de 1500 años. No tiene ninguna contradicción, es un libro unificado y coherente. Ahora, la palabra enseña que nosotros no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Vuelvo y lo repito. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, allá en el capítulo 3, verso 3, donde dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Necesitamos, mis hermanos, la guía, la presencia de Dios en nosotros. Pablo decía, todo viene por gracia. Todo viene por gracia. Pero Pablo también decía y comparaba la vida cristiana como una pelea, ¿cierto? Dice que él daba golpes, pero no al viento. Comparaba también la vida cristiana como si fuera una carrera. Comparaba la vida cristiana como el trabajo del campo, como el sembrar. Así que Dios es soberano en sus decisiones y en quien Él elige, pero el hombre también es responsable delante de Dios. Y responsable cuando escucha el mensaje
del Evangelio. Ahora, la vida cristiana es un camino, y es un camino de obediencia. Ahí se enfatiza la responsabilidad del creyente. No podemos decir, no, si Dios me escogió, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me parezca, porque yo ya soy salvo. No, la vida cristiana es un camino de obediencia. Ahí se hace énfasis en la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Y tenemos muchas responsabilidades como creyentes. ¿Como cuáles? Una de nuestras responsabilidades mayores es el estudio de la Escritura, el estudio de la palabra, el estudio de la Sagrada Biblia. Eso nos lleva a tener un temor reverente al Señor. Otra responsabilidad que tenemos es el participar en la Santa Cena. Es parte de nuestra responsabilidad. El ser agradecidos, el estar alegres, el estar gozosos, aún en medio de las dificultades. El perdonar a quien está a nuestro lado, a nuestro prójimo. El servicio a los demás. El apartarnos de la maldad. ¿Cómo cuáles? ¿Qué cosas? ¿De qué cosas debemos apartarnos? De la mentira, del engaño, de la inmoralidad sexual, de la ira, de las conversaciones obscenas, de la codicia. De tal manera, mis amados, que Pablo unió esas dos verdades, el aspecto divino y el aspecto humano en la vida cristiana. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido la responsabilidad del hombre, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor. ¿La responsabilidad de quién? Del hombre. Porque Dios, ahí está la soberanía de Dios, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Muy bien. Ahora, mis amados, entendiendo este principio, estos principios de la palabra del Señor, vemos que las Escrituras revelan que la salvación es un acto de Dios, es un acto divino. ¿Sí? Si Dios no obra en el incrédulo, pues no va a poder recibir la luz. ¿Por qué? ¿Cómo es la condición del incrédulo? Vamos a dar algunas características. Primero, está muerto en sus delitos y pecados. Todos estos son de textos bíblicos. También dice la palabra que está sin Cristo, ¿sí? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que son extraños y enemigos en la mente, haciendo siempre malas obras. Son enemigos de Dios, son hostiles hacia Dios, son incapaces de agradarle. Un incrédulo no puede agradar a Dios de ninguna manera, así trate de hacer cosas buenas. Dice la palabra que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos, porque han endurecido su corazón. Dice la palabra que son rebeldes, que se han extraviado, que son esclavos de sus concupiscencias, de sus deleites, que viven en envidia, que viven en malicia, que son aborrecibles. O sea, se aborrecen unos a otros, que andan en lascivias, en concupiscencias, en borracheras, en orgías, en cosas abominables, en idolatrías. Ahora, ¿usted cree que una persona en esas condiciones puede salvarse a sí misma? Absolutamente no. Eso se llama la depravación humana, la depravación de la humanidad, de la raza caída. Están completamente impotentes e incapaces, no tienen absolutamente ningún recurso espiritual.
a no ser, a no ser que Dios obre en la vida de estas personas. Si Dios no obra, estas personas no pueden ser salvas. Ahora, en su soberanía, Dios escogió a los redimidos desde antes de la fundación del mundo, en ese pasado eterno. Pero la palabra también dice que nadie se puede salvar sin fe. Si no ha creído en la obra del Señor Jesucristo, nadie será salvo. Y algo que la palabra insiste y exhorta es permanentemente a que los hombres se arrepientan, lleguen al arrepentimiento y conozcan la obra de Cristo, el Evangelio, y crean en Cristo. Esos son dos aspectos claves de la responsabilidad: el arrepentimiento y el poder creer en la obra del Señor Jesucristo. Muy bien, en este texto, mis hermanos, ya entramos a nuestro texto de Juan. El apóstol Juan está registrando cómo el Señor Jesús llama a algunos o a sus primeros discípulos para que sean salvos. Y este pasaje está mostrando un equilibrio realmente entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, la responsabilidad humana. Veamos los primeros versículos, versículo 38 en adelante. Dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vimos anteriormente, mis hermanos, que algunos de estos discípulos habían ya sido discípulos de Juan el Bautista. ¿Quiénes? Andrés y Juan, ¿cierto? Fueron discípulos de Juan el Bautista. Y ellos siguieron al Señor Jesucristo. Ahora, cuando Andrés y Juan se fueron tras él, el Señor Jesús se vuelve y les dice, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Mis amados, estamos en el versículo 38. ¿Qué les dicen? Ellos lo siguieron y Jesús, ¿qué preguntó? ¿Qué buscáis? ¿Ah? ¿Qué buscáis? Ahora, el Señor Jesucristo no hizo esa pregunta para recibir alguna información de la cual él ya sabía. Su omnisciencia era normal en él. Ahora, esa pregunta, ¿qué está buscando? ¿Hacia dónde está dirigida? O sea, no les preguntó a quién están buscando, sino les preguntó qué están buscando. Y hay un autor que con respecto a eso dice: las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan son de una pregunta magistral. No dice, pero ¿qué buscáis? ¿Es una pregunta magistral? Sí, señores, póngale cuidado. Los lleva a mirar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos. Hay una promesa oculta en la pregunta: ¿qué están buscando? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro para nuestro enriquecimiento eterno. ¿Qué pregunta? Ahora, ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron ellos? Ellos respondieron con otra pregunta, ¿sí? Le dijeron: Rabí,
que traducido es maestro, ¿dónde moras? Recordemos que el término rabí era un título de honor. ¿Mm? Traducido es maestro. Ahora, ¿cuál era la intención de la pregunta de Andrés y de Juan? Solamente para saber dónde estaba hospedado, dónde vivía Jesús. ¿Mm? Parece que no. Parece que ellos querían entrevistarse directamente con el maestro. ¿Sí? Y hay un deseo implícito ahí de convertirse ellos en discípulos del Señor Jesucristo. ¿Qué responde el Señor Jesús? Ven y ve. ¿Mm? No les estaba diciendo que vengan donde voy a pasar simplemente la noche. Los estaba invitando a ir y a obtener de él una idea más clara, más amplia del propósito de Dios. Ahora, no sabemos, mis amados, porque el apóstol Juan no nos da referencia, ¿qué hablaron esa noche con el Señor Jesús? No sabemos. Pero parece que ellos tuvieron un concepto mucho más amplio con respecto al Mesías y con respecto al propósito que el Señor Jesús venía a cumplir. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Ahora, no es que con esa entrevista que tuvieron Andrés y Juan ya todas las cosas les quedaron claras, ¿no? Fue apenas el inicio, la puerta de entrada. Ahora, fijémonos que el Señor Jesús nunca desprecia o le cierra la puerta a aquel que viene a buscarlo. Mateo 9:36, ¿qué dice? Dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. No tienen pastor. El Señor Jesús estaba conmovido por la situación de las personas, por la situación del pueblo de Israel. ¿Mm? Y él jamás despreció a nadie. Fíjese que cuando había ese deseo de buscarlo a él siempre estaba atento. Recordemos el caso de Mateo. Perdón, de Mateo no, de Zaqueo. Zaqueo estaba ya subido en un árbol. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo subido ahí en ese árbol? Quería ver al Señor Jesús. Y ese deseo le fue concedido. Entonces Juan y Andrés dice que fueron con el Señor Jesús. Dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. ¿Sí? Como dice la palabra. Muy bien. Dice también aquí la primera mención en cuanto a tiempo en el Evangelio de Juan. Dice que era la hora 10:00. Y a esa hora ya cae la noche, cae la oscuridad y en esa época no había energía eléctrica. Hoy sí, a veces quieren gastar, como dice, la vela por dos puntas, trabajando hasta altas horas de la noche. Pero en esa época no, la gente tenía que resguardarse temprano, buscar dónde se iban a alojar. Muy bien. Ahora, parece que en esta entrevista también Dios abrió el entendimiento de ellos para que comprendieran un poco más, como les mencioné, las palabras de las Escrituras, lo que estaba profetizado con respecto a él. Recuerdan que cuando también los dos discípulos iban camino a Emaús, dicen que en la medida que les abría las Escrituras delante de ellos, el entendimiento de ellos comenzaba a abrirse. Muy bien. Ahora, miremos lo que dice el versículo 40. Dice, Andrés fue uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Fíjense que Juan, el apóstol Juan no se menciona a sí mismo, como les mencioné la vez anterior, en su propio escrito. ¿Sí? Él se habla siempre como el discípulo amado. Y dice la palabra que
Andrés, este Andrés del cual se estaba hablando ahí, se identifica como hermano ¿de quién? De Simón Pedro. ¿Mm? Ahora, parece que Pedro era más conocido que su hermano Simón. ¿Mm? Y que su hermano Andrés, perdón. Hoy estoy enredado con los nombres. Muy bien. ¿Y qué dice Andrés a su hermano Simón? Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora, acordémonos que la palabra Mesías es la transliteración de un término hebreo o arameo, que es el ungido. ¿Mm? Y en griego es el Cristo, o sea, ungido, Mesías o Cristo. Significan lo mismo. Muy bien. Ahora, Andrés no solamente contento por haber él conocido al Señor Jesucristo, dice que va y le cuenta a su hermano Pedro. ¿Y qué hace Andrés? Le lleva, lo invita, ¿sí? Dice que le trajo a Jesús. Y el Señor Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¡Wow! Conocía la condición de Simón. Ahora, Cefas, la palabra aramea Cefas, significa piedra. En el griego es Petro. Petro, que significa piedra. Como en un momento el Señor Jesucristo ya le cambia el nombre. Ya no será más Simón, sino se llamará su nombre Pedro. Ahora, el nombre completo de Simón era Simón Bar Jonás. Simón Bar Jonás. En algunas traducciones Jonás también lo traducen como Juan, ¿no? Así que Simón se llamaba Simón, hijo de Jonás o de Juan. ¿Sí? Ayer vimos cómo la paternidad es marcada y determinada por el varón, por el padre. La paternidad es marcada por el hombre. ¿Mm? Ahora, la palabra no nos dice nada más sobre los padres de Pedro. ¿Mm? Ahora, ¿por qué cambia? ¿Cuál fue la razón para cambiarle de nombre a Simón? ¿Mm? El Señor Jesús conocía todas las cosas, conocía la condición de Simón. ¿Sí? Simón era un hombre que, como dice la palabra más adelante en Santiago, era un hombre de doble ánimo. Él era impulsivo, arrancaba las cosas y a veces las dejaba a medio terminar. Pero el Señor Jesucristo vio más allá, vio en qué se convertiría Pedro. Y Pedro ya no sería ese hombre dubitativo, ese hombre a veces impulsivo, ese hombre, sino sería un hombre firme. Y miramos en los evangelios que cuando el Señor Jesús iba a reprender a Pedro por alguna cosa que haya hecho mal o haya dicho mal, él lo llamaba Simón. ¿Sí? Pero cuando iba a elogiarlo, iba a comunicarse con él para decir lo que has hecho está bien o lo has recibido de Dios, le decía Pedro. Es como pasa en algunos hogares, ¿no? Al hijo o a la hija le dicen María Claudia, ¿sí? Cariñosamente le dicen Claudia o Claudita, pero cuando la van a regañar, María Claudia.
Así les pasa a algunos. Entonces el Señor Jesucristo utilizaba también, cuando iba a hacer una exhortación a Simón Pedro, le decía, Simón, Simón. Pero cuando lo iba a elogiar, le decía Pedro. Y en varias ocasiones, mis hermanos, pasó eso. ¿Mm? Muy bien. Ok. Continuemos con el texto. Verso 43 al 51. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien. Fijémonos que los 12 primeros discípulos, Andrés, Juan y también Pedro, fueron personas que fueron presentadas a Jesús. ¿Sí? ¿Quién presentó a Juan y a Andrés? Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Y quién presentó a Pedro? Su hermano Andrés. Entonces, fíjense que ellos fueron presentados, fueron llevados, buscaron. Pero aquí hay algo bien interesante. Aquí aparece otro nombre y es Felipe. Felipe. ¿Quién buscó a Felipe? El mismo Señor Jesucristo. Él fue quien tomó la iniciativa. En el caso de los 3 discípulos que acabamos de ver, los discípulos tomaron la iniciativa, lo siguieron, fueron a buscarlo. Pero en el caso de Felipe fue el Señor Jesucristo quien tomó la iniciativa. Ahora miremos lo que dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dios es quien atrae a las personas hacia Él. Dios es quien atrae a las personas hacia Él. También dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Jesús se encuentra con Felipe y le dice, sígueme, sígueme. Nadie lo llevó a Jesús. El Señor Jesús lo buscó. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Pues no sabemos qué respondió, pero por lo que él hizo, que fue seguirlo, vemos que él aceptó ese llamado del Señor. Y sigue diciendo la palabra que al siguiente día, ¿no? Al siguiente día. O sea que indica que el día anterior era cuando se habían encontrado con Andrés y con Juan y le habían presentado al Señor a Pedro. Muy bien. ¿Y dónde estaba bautizando Juan? Ahí en la región del Jordán. Y el Señor Jesucristo dice que Él quiso ir ahora a Galilea, No dice específicamente en qué lugar se encontró con Felipe. Menciona que Felipe era de Bethsaida, de la misma ciudad de Andrés y Pedro. En ese tiempo las personas se identificaban con el lugar de nacimiento. Ahora, ¿qué hizo
Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Se guardó la información, se guardó el mensaje, no se quedó con el mensaje guardado, mis hermanos. ¿Lo halló a quién? A Natanael. Somos nosotros partícipes del llamado de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos partícipes a otros. Felipe participó ahora en el llamamiento de Natanael, parecido a lo que pasó con Pedro. Andrés fue quien participó en ese llamamiento de Pedro, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el nombre Natanael significa Dios ha entregado. El nombre que aparece en los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? No se menciona a Natanael, se menciona es a Bartolomé, ¿sí? Se menciona por el primer nombre. Bartolomé significa Bartolmai, significa hijo de Tolmai. Ese era su apellido. Natanael o Bartolomé. Podemos decir que Bartolomé era su nombre y Natanael era su nombre y Bartolomé su apellido. Muy bien. Ok. Después de haber encontrado a Natanael, ¿qué le dice Felipe a Natanael? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Wow. Se nota que conocía las escrituras, conocía los textos de los profetas, los escritos de Moisés. Y fíjense que no está hablando a título solamente personal. He conocido, sino que dice, hemos conocido, en la segunda persona del plural, hemos conocido. O sea, se está incluyendo él como uno de los seguidores del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, cuando se habla de la ley de Moisés y los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento. Muy bien. Ok, mis amados hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta que da Natanael a la información que le trae Felipe? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Cómo de un pueblo tan insignificante, un pueblo que no es mencionado en las Escrituras, que no se menciona por ningún lado como lo es Nazaret, puede salir algo bueno? ¿Cómo es posible eso? Recordemos que los judíos despreciaban a los galileos. Los judíos se querían de mejor familia, como aquí con algunas ciudades, ¿no? Algunos de los de allá se creen mejor que los de aquí, algunos de los de aquí se creen mejor de los de allá. Y fuera de eso, los galileos despreciaban a Nazaret, a los de Nazaret. Me he hecho, ahí sí me ha hecho para completar, ¿cierto? Ahora, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Y cómo responde Felipe? Venga y ve. O sea, a veces la gente habla de cosas que no conoce, especula de cosas de las cuales no tiene información. Tenemos que
ir y ver, conocer, hacer una investigación personal. Muchas veces la gente habla del cristianismo sin saber qué es el cristianismo. La gente habla de Jesús sin conocer quién es Jesús. Y habla de muchos otros temas y lo único que muestran es su ignorancia. Por eso Felipe le dice, ven, ve y ve. O sea, le está diciendo, lo está animando a que lo conozca, a que lo conozca de primera mano. Nosotros no podemos conocer al Señor Jesucristo, mis hermanos, porque otros nos cuentan. Tenemos que ir a la Escritura y el mismo Espíritu Santo traerá ese conocimiento, ese entendimiento, ¿sí? Será revelado lo que estaba antes en oscuridad, ahora lo veremos. Y vamos a conocerlo a Él. Muy bien, ¿qué pasó luego? ¿Qué sucedió? Dice que cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, ¿qué dijo de él? ¿Qué dijo de Natanael? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo es de que Natanael dice, oiga, pero hay algo bueno, puede salir algo bueno de Nazaret? Pero fíjese que Natanael estaba siendo honesto, no estaba guardando apariencia, ¿cierto? Natanael vino a Jesús por el testimonio de Felipe, pero como lo revela, mis hermanos, este encuentro fue porque Jesús lo había buscado primero. ¿Dónde lo vio Jesús? Cuando estaba debajo de la higuera. Y miremos lo que dice un autor con respecto a esto. Dice, Jesús se encontró con Felipe. Felipe a su vez buscó a Natanael y le dice, lo hemos encontrado. Pero causa intriga hacerse una pregunta muy simple relacionada con estos relatos. ¿Quién encuentra a quién en realidad? ¿Quién encuentra a quién en realidad? Se sabe que los cristianos dicen que encontraron a Cristo o encontraron la fe como Andrés y Felipe dijeron, pero tal vez la perspectiva de Jesús en estas historias podría alterar provechosamente una perspectiva tan egocéntrica de la salvación. Por una sencilla razón, no era Jesús quien estaba perdido. No era Jesús quien estaba perdido. Así que el Señor Jesús describe a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea que Natanael respondió de una manera sincera, una manera franca. No había doble intención en su corazón. Y aceptó el reto de Felipe de ir y de conocer personalmente al Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo menciona ya a los romanos que quiénes son los verdaderos judíos. Miremos lo que dice Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, 29, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Verdadero, verdadero. ¿Qué significa verdadero? Significa genuino, significa auténtico, auténtico. ¿Y quiénes son esos verdaderos seguidores de Jesús? ¿Quiénes son? Son aquellos que permanecen en la palabra, en lo que es genuino, en lo que es verdadero, en lo que es auténtico. Así que Natanael fue un verdadero discípulo del Señor Jesucristo.
Muy bien. ¿Qué responde Natanael ante esa afirmación del Señor Jesucristo? A ver, a ver. Hasta ahora nos vemos la primera vez. ¿Y de dónde me conoces? ¿Mm? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo le responde el Señor Jesús? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Fíjese, primero describe el Señor Jesucristo el carácter de Natanael, un verdadero israelita. ¿Mm? Él tenía un conocimiento, el Señor Jesús ya tiene un conocimiento de Natanael. Y parece probablemente, cuando se refiere aquí que el Señor Jesús de que estaba bajo la higuera, posiblemente era un lugar donde Natanael acostumbraba a estudiar y a meditar en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Mm? Así que no solamente lo vio físicamente, sino que también vio su corazón. ¿Recuerdan el salmo que leímos esta mañana? ¿Recuerdan el salmo que leímos esta mañana? ¿Cuál fue? El Salmo 139. ¿Qué dice? Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que la palabra esté en mi boca, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. O sea, el conocimiento que Dios tiene sobre nosotros es total, mis amados hermanos. Muy bien. Ahora, ¿cómo responde Natanael? Hola. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Wow. Parece que fue como un arrebato de fe, ¿no? Oiga, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres ese Mesías que estábamos esperando desde hace tiempo. Y aquí Natanael menciona 12 títulos para el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Hijo de Dios, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Títulos que son de el Mesías. Miremos lo que dice el Salmo 2. Salmo 2, versículo 6. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que dijo, mi hijo eres, tú yo te he engendrado. Hoy se está hablando del Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Muy bien, veamos otro texto que se encuentra allí en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengáis vida en su nombre. Y hay muchos más textos, hermanos, que podríamos citar, donde se menciona el Hijo de Dios, pero también donde se menciona el Rey de Israel. Miremos Sofonías. ¿Qué dice Sofonías 3:15? El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Zacarías, adelantico, Zacarías capítulo 9, verso 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Así que Natanael reconoce estos títulos de Dios, del Mesías, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Lo reconoció como su propio
Rey. Cuando conocemos al Señor, tenemos que reconocerlo como nuestro propio Rey. Mientras no reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Rey, hermano, cada uno sigue siendo su propio Rey. Y reconocer el señorío de Cristo, el reinado de Cristo sobre nosotros, implica la obediencia total a su palabra. Muy bien. ¿Qué sigue diciendo el relato? El Señor Jesús le responde con una pregunta a Natanael. ¿Cuál fue? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Parece que es la primera mención de una persona que cree. El Señor Jesucristo mismo lo está afirmando. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees en mí por lo que yo te dije? Ahora, lógicamente, Andrés y Felipe y Pedro habían creído en el Señor Jesucristo a través de sus actos. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo, has creído por lo que te he dicho. Ahora, por lo que el Señor Jesús le dijo fue suficiente para que Natanael creyera. Pero ¿qué más le dice el Señor Jesucristo a Natanael? Vas a ver cosas mayores que esa. En los evangelios, mis amados, hay registrados 37 milagros. El primero va a ocurrir la próxima vez. Menos que ya lo leyeron. Ustedes son diligentes en leer la palabra. ¿Sí? Pero de esos 37 milagros que están registrados, porque la palabra de Dios dice que ocurrieron muchísimos más que no han sido registrados. ¿Sí? Y Natanael sería testigo de muchos de esos milagros que están registrados en la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, también le dice a Natanael, ¿no? De cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué recuerdo les trae eso del Antiguo Testamento? La escena de Jacob, ¿cierto? En el sueño ya de Jacob cuando veía la escalera que estaba comunicada con el cielo y bajaban y subían ángeles allá en Génesis capítulo 28, verso 12. Ahora, pero lo que el Señor Jesús está diciendo acá es que el Señor Jesús es un enlace. ¿Un enlace entre quién? Entre el cielo y la tierra. Es la revelación de Dios que viene del cielo hacia la tierra. Y como dice la palabra del Señor, Él es el mediador de un nuevo pacto, el único mediador entre Dios y los hombres. Como se lo menciona también a Nicodemo ahí en el capítulo 3 de Juan. Dice que nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Muy bien. Y en la medida que iba pasando el tiempo y que el Señor Jesucristo iba desarrollando su ministerio, este concepto, esta idea y este conocimiento en Natanael cada vez fue mucho más claro, tanto para él como para sus compañeros, los demás discípulos del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, aquí el Señor Jesús habla de sí mismo como Hijo del Hombre. ¿Sí? Es una de las expresiones favoritas que el Señor Jesús utiliza para referirse a sí mismo. ¿Sí? Hay más de 80 veces que se menciona a sí mismo como el Hijo de el Hombre. Muy bien. Ahora, cuando se habla del Hijo del Hombre, mis amados, se asocia con el sufrimiento y con su muerte.
se asocia con esa salvación de Dios para el hombre, con esa reconciliación que Dios trae a través de él. Ahora, en este pasaje, el llamamiento que el Señor Jesucristo está haciendo a la salvación, ¿a quiénes atrae? A sus primeros discípulos. Nuevamente, hay un equilibrio entre la salvación que Dios da, entre la soberanía de Dios al escoger, al elegir, y la responsabilidad que como hombres nosotros tenemos. Eso está a través de todas las escrituras. ¿Cuándo viene la salvación? Cuando esas almas que andan buscando, cuando esas almas que quieren, llegan por fe al Salvador. ¿Y qué estaba haciendo él? Como en la parábola del hijo pródigo. Él las estaba esperando, mis amados hermanos. Dios ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Y por su misericordia nos hemos encontrado con Él. Ahora, ¿cómo ha sido nuestra respuesta a Él? ¿Ha sido nuestra respuesta en obediencia a Él? ¿O hemos seguido haciendo lo que a cada uno de nosotros nos parece? Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida es cambiada, es transformada. Nuestra forma de pensar y por ende de vivir y de actuar es cambiada. Por eso la palabra, más adelante lo vamos a ver, capítulo 3 de Juan, lo que es el nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva persona. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿O hemos escuchado de Jesús? Natanael pudiera haber dicho, no, yo no voy, ahorita que estoy muy ocupado con mis negocios. No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para estar reunidos en iglesias en casa, no tengo tiempo. Yo apenas con conocer a Jesús, aunque me dijeron que Jesús es bueno y que me provee todo y me suple todas mis necesidades, con eso estoy tranquilo. Eso no es ser discípulo de Jesús. Y esa persona no es salva. Esa persona no tiene salvación. La salvación se evidencia, mis amados hermanos, a través de nuestras buenas obras. No que por obras seamos salvos, somos salvos por la obra de Cristo únicamente. Pero cuando hemos recibido la salvación, nuestra vida es transformada y es cambiada. Nacemos a una nueva vida. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Hemos nosotros, mis amados hermanos, reconocido eso, hemos enfrentado esa responsabilidad que tenemos al ser llamados, al ser encontrados. Cada uno de nosotros tiene que mirarse a sí mismo, porque como acabamos de leer en el Salmo 139, el Señor nos conoce. Nosotros podemos engañar a las personas, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los líderes, podemos engañar a la mujer, podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce perfectamente nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros anhelos, los conoce perfectamente. Y si hay algo, como termina diciendo el Salmo 139, veamos cómo termina ese salmo. Salmo 139. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Ay, no, ¿cuál es Dios que me pruebe? Y conoce mis inquietudes y ve si hay camino, y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Pensamos que estamos siendo bueno lo que Dios quiere, que es lo que estoy haciendo, y no. Diariamente debemos escudriñar nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, muéstrame.
Muéstrame. Yo a veces me justifico a mí mismo. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Antes debían elogiarme y premiarme por eso. ¿Qué es lo que realmente hay en mi corazón? Que Dios nos muestre nuestro propio corazón. La palabra dice que la palabra de Dios, las escrituras son un espejo delante del cual nosotros podemos ver nuestra propia condición. Y fíjense que mencionamos hoy algunas características de los impíos, de los incrédulos. ¿Con cuántas de esas cosas a veces nos identificamos? ¿Todavía hay algo de eso en nosotros? ¿O realmente ya hemos sido transformados? Nuestros anhelos y nuestros deseos es servir al Señor, amar al Señor, obedecer su voluntad. Aunque nos podemos equivocar, podemos pecar, pero ahí el Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye y nos arrepentimos. Abrimos nuestro corazón delante del Señor. Dios, mis amados, nos está llamando a tener realmente esa responsabilidad de ese encuentro que hemos tenido con Dios, a seguirlo verdaderamente, a hacer su voluntad. Dios nos llama a eso en esta mañana. Así es que inclinemos nuestros rostros y démosle al Señor gracias por esta palabra. Señor, gracias porque nos has llamado, nos has escogido, nos has elegido. Gracias, Dios, porque tú conoces nuestro sentir, nuestros pensamientos, y todavía hay tantas cosas que deben ser removidas, ser quitadas de nosotros. Pero te damos gracias porque tú estás haciendo por medio de tu Espíritu Santo la obra en cada uno de nosotros, en cada uno de los que tú has llamado, escogido, elegido. Estás haciendo la obra. Tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Y esta palabra ha sido enviada hoy en nuestro corazón, para que podamos, Señor, ver nuestra propia realidad, arrepentirnos de nuestro pecado, creer más y más en ti, Señor, y caminar cada día contigo. Gracias por nuestra vida, por la vida que nos has dado, por tu iglesia, por tu amada, porque estás preparando una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, por la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.